¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el cambio climático en América Latina con otra notable invitada, Silvina Solman, meteoróloga, investigadora y catedrática universitaria directamente desde Buenos Aires. Silvina Solman, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Encantada de estar con ustedes. Silvina, olas de calor en América Latina, en muchos casos con sequías agudas. Tú has participado en la elaboración de lo que se llama oficialmente el tercer informe de evaluación del panel intergubernamental sobre cambio climático. Este tipo de situaciones se pueden o se podrán prever. Depende de qué hablamos cuando decimos prever. A ver, tenemos que pensar en que las olas de calor son situaciones, eventos meteorológicos que ocurren en el transcurso de 2 o 3 o 4 o a veces más días. Y se pueden pronosticar, porque el pronóstico del tiempo permite pronosticar la ocurrencia de esos eventos y entonces podemos saber con una semana de anticipación que va a suceder uno de esos eventos en esa escala. Pero ¿qué pasa? El cambio climático nos pone un nuevo desafío que tiene que ver con cuántas veces van a suceder estas olas de calor en determinada región y cuán intensas, es decir, cuánto va a aumentar tanto la temperatura en esos días de olas de calor debido justamente al impacto del cambio climático. También tenemos que tener en cuenta que no solo es el cambio climático, digamos, el clima varía naturalmente, no todos los años, no todos los veranos son iguales, no todos los inviernos son iguales, hay un invierno más frío, un invierno más cálido, y a veces eso es debido al comportamiento caótico natural del clima. Pero sumado a eso tenemos un enemigo que nos está conduciendo hacia un planeta más caliente y entonces uno va superponiendo efectos y hace que la ocurrencia de estas olas de calor sea cada vez mayor, es decir, que ocurren más frecuentemente y son más intensas y duran más. Entonces, podemos predecir a corto plazo cuándo va a ocurrir una ola de calor, pero también sabemos que en este escenario de cambio climático, que ya está ocurriendo, no es algo que va a ocurrir en el futuro, sino que ya está ocurriendo, y lo digo porque sabemos que las olas de calor aumentaron en los últimos 20 años, tanto en intensidad como en frecuencia, y sabemos también que van a seguir aumentando en los próximos años debido justamente al efecto del cambio climático. Desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, ¿qué es lo que le puede preocupar más y qué es lo que a ti te puede preocupar más como meteoróloga de que se van a dar fenómenos en nuestra América Latina o ya se están dando o de lo que se ha dado en los últimos tiempos? ¿Qué es lo que más tú observas con atención? Los efectos relacionados, o sea, los fenómenos meteorológicos más recurrentes relacionados con altas temperaturas son peligrosos desde el punto de vista de la salud, por ejemplo. Entonces, eso es algo a tener en cuenta y de hecho en América Latina se está trabajando mucho con tratar de preparar o adaptar los sistemas de salud justamente en función de que sabemos que va a haber un mayor incremento, una mayor cantidad de estos eventos cálidos, es decir, estas olas de calor. Por otro lado, uno tiene que pensar en un sentido más amplio. La sociedad es afectada de diversas maneras por estos fenómenos adversos. Si hablamos de cómo afectarían estas olas de calor a la producción agrícola, también puede tener un impacto muy negativo porque puede destruir una cosecha debido a las altas temperaturas. De hecho, ha sucedido el verano pasado en la región del centro de Argentina. Hubo una serie de olas de calor imprecedente, como 9 olas de calor o 11 olas de calor, cuando la media climática de olas de calor es 3. Y eso tiene un impacto en la producción agrícola muy fuerte. Nos vamos a otra variable, la precipitación, la lluvia.
También sabemos que uno de los impactos más fuertes del cambio climático tiene que ver con el aumento de la ocurrencia de tormentas extremas, esas tormentas muy, muy intensas que producen grandes daños a la sociedad desde el punto de vista de la ocurrencia de inundaciones, desastres de todo tipo, y también a los sistemas productivos. Entonces, el foco en general lo estamos poniendo en en esos dos tipos de eventos, los relacionados con eventos extremos, tanto de temperatura como de lluvia. Pero también podríamos pensar en otras cosas, como por ejemplo los ciclones tropicales, en la zona de los trópicos. Los ciclones tropicales están también haciéndose más intensos debido al efecto del cambio climático, y eso implica fuertes vientos y otra vez pone a la sociedad en un riesgo mayor debido a la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Es muy difícil elegir un problema. Estamos viendo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por supuesto dentro de las cosas que apoyaba era a la industria del carbón, que era uno de sus donantes de campaña, él decía que el cambio climático, y sigue afirmando que el cambio climático no tiene un componente del comportamiento del hombre sobre la Tierra, sino palabras textuales: esto es un cuento chino. ¿Es un cuento chino el cambio climático? No, para nada. Está demostrado desde hace muchos años con herramientas que nosotros manejamos para poder entender el cambio climático. Las herramientas son lo que nosotros llamamos los modelos climáticos. Los modelos climáticos son básicamente programas que se resuelven en computadoras muy potentes, que resuelven un sistema de ecuaciones, básicamente, que representa cómo se comporta la atmósfera, el océano, digamos, todas las componentes. Con ese modelo uno lo que hace es tratar de representar las condiciones observadas del clima. Entonces, si uno puede simular el clima, la variabilidad, cómo cambia el clima de un año a otro con esos modelos, quiere decir que esos modelos son una herramienta que sirve para ver qué pasa si a ese sistema se le aplica lo llamamos forzante. El forzante es aumento de gases de efecto invernadero. Con esos modelos se hizo eso, se aplicó ese forzante, es decir, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si aumentamos la concentración de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, pero hay otros también, y vemos cómo responde el clima. Y lo que encontramos, y digo encontramos, es una comunidad global, lo que encontramos es que la temperatura global de la atmósfera aumenta y las tendencias observadas de los últimos 30 años son totalmente consistentes con el aumento simulado en esos 30 años con estos modelos climáticos cuando son forzados con este incremento de concentración de gases de efecto invernadero. Es decir, es inequívoco que la acción del hombre está produciendo un cambio en las condiciones del clima a nivel global. No hay ninguna duda, y si uno lee los informes del IPCC, dice pero digamos, usa exactamente la palabra inequívoco, porque es inequívoco. Entonces, bueno, el tema es que también reducir las emisiones implica compromisos que no todos los países quieren asumir. Justamente, la pregunta que sigue es, a nivel global, ¿todos los países están sufriendo el efecto, en este caso, del dióxido de carbono de la misma manera, o están pagando los platos rotos de la misma manera? Los países emisores mayormente emisores de estos gases son los países de lo que llamamos el norte global, ¿sí? Estados Unidos, los países europeos, los que industrializados emitieron desde 1850, empezaron a emitir justamente debido a toda su producción. Pero ¿qué pasa? El dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero no se quedan en el lugar donde fueron emitidos, sino que
se mezclan en toda la atmósfera. Entonces, a nivel de impacto de dónde se observa el aumento de la concentración de estos gases, se observa en todos lados, en toda la atmósfera. Pero ¿qué pasa? El impacto que tiene ese calentamiento debido a ese incremento de gases, de concentración de gases de efecto invernadero, se observa en cualquier punto del planeta. Es decir, y también conocemos cuál es la distribución espacial de los cambios asociados, de las variables meteorológicas asociados a el cambio climático. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo cómo se prepara una sociedad que tiene una buena base económica ante un evento adverso como un incremento de olas de calor, ya que estábamos hablando de eso hace un ratito, a cómo se prepara una sociedad que tiene condiciones mucho más precarias. Entonces, si bien el fenómeno meteorológico que afecta a ambas sociedades es el mismo, la capacidad de adaptación que tienen las sociedades no es el mismo. Y entonces ahí es donde entra lo que vos acabas de mencionar. Los países más pobres o los países que tienen menos responsabilidad en estas emisiones son los que finalmente pagan los platos rotos. Básicamente porque no pudieron desarrollarse, no emitieron, no se desarrollaron y ahora sufren un impacto al que les cuesta mucho adaptarse. El caso de tu vecino, Brasil. Estamos hablando de que durante la presidencia de Jair Bolsonaro se produjo una deforestación récord de la Amazonía. Llega entonces el gobierno Lula. Lula ya ha tenido una cumbre amazónica, está prometiendo deforestación cero para el año 2030 y ya ha habido tanto en Colombia con el gobierno del presidente Petro como en Brasil con el gobierno del presidente Lula, una reducción en la deforestación que manejan ellos la cifra del 30%. ¿Qué impacto puede tener una nueva aproximación a cómo combatir el tema de la deforestación en la Amazonía, en tu opinión? Es fundamental, porque la Amazonía es el corazón por lo menos de Sudamérica, en el sentido de que es el reservorio de agua más importante. O sea, esa selva amazónica contiene una cantidad de agua que luego es distribuida a todo el sistema a partir de la evaporación, los vientos, etc. Si vos quitas toda esa selva amazónica, se convierte en un desierto, y que se convierta esa región en desierto impacta sobre toda la disponibilidad de agua de toda la región. Entonces es muy grave lo que está pasando con el Amazonas, no solamente localmente en Brasil, Colombia, los países que comparten la selva amazónica, sino impacta en toda la región. Por lo tanto, la posibilidad de frenar esta deforestación masiva en el Amazonas es algo necesario absolutamente, porque otra vez, el cambio climático tiene que ver con el problema de los gases de efecto invernadero, pero a eso se le suman los cambios de uso de suelo. Deforestar quiere decir cambiar la cobertura del suelo para la producción agrícola, que es en general lo que se hace en todo el mundo. En Argentina también se hace, en todos los países se hace, pero el impacto que tiene ese cambio en la zona del Amazonas es mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo. Silvina, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Silvina directamente desde Buenos Aires sobre el cambio climático. Silvina, meteoróloga, investigadora y catedrática universitaria. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Silvina Solman directamente desde Buenos Aires sobre el cambio climático. Silvina, meteoróloga, investigadora y catedrática universitaria. Silvina, hemos visto en días recientes fenómenos en Marruecos, fenómenos en Libia, estamos hablando de inundaciones, se menciona el tema terremoto. Cuéntanos entonces, ¿es
un terremoto un fenómeno meteorológico, un fenómeno climático? ¿Qué diferencia hay una cosa con la otra? Un terremoto es un fenómeno geológico. Tiene que ver con alguna irrupción o alguna alteración en la posición de las placas geológicas. Es decir, no tiene ninguna relación con lo que le pasa a la atmósfera, porque es algo inherente de la dinámica geológica de las placas tectónicas. Entonces, el cambio climático va por un camino, la atmósfera va por un camino y la Tierra, digamos, como planeta, tiene su dinámica y es totalmente independiente un fenómeno del otro. Lo que pasa es que cuando sucede en el momento en que hay una gran inundación por el pasaje de un ciclón tropical y el impacto es tan fuerte y a veces el impacto es casi el mismo, entonces se suele combinar un fenómeno con otro, pero son totalmente independientes. En el caso particular de Libia, como tú decías, el ciclón Daniel, estamos hablando de que produjo lluvias las mayores en 40 años, 2 represas se destruyeron y barrió completamente una ciudad en donde estamos hablando de por lo menos 5.000 muertos, 10.000 desaparecidos, es decir, un fenómeno realmente catastrófico. Sí, es una tragedia y es una tragedia que un fenómeno meteorológico pueda producir semejante impacto. Es decir, nosotros desde el punto de vista de la predicción meteorológica tratamos de todas las maneras posibles de mejorar la alerta justamente para preparar a la población cuando hay un evento de estas características. Y la idea siempre es tratar de reducir el impacto y obviamente reducir las muertes, ¿no? Que es lo más precioso, la vida es lo más precioso que tenemos. Este ciclón tropical es un ciclón tropical mucho más intenso de lo que normalmente los ciclones que afectan la región, pero además se dio una serie de circunstancias que hizo que, debido a los fuertes vientos, los intensos vientos asociados a estos ciclones tropicales, que siempre están asociados a vientos muy intensos, rompieron 2 represas. Y eso hizo que la inundación de la región fuera absolutamente inmanejable y impactó y escaló, digamos, el efecto sobre la ciudad afectada. Pero volviendo para atrás, es muy importante que la población esté alerta a los alertas meteorológicos, porque es la única manera de tomar una mínima medida de adaptación a un fenómeno en el que uno no puede más que cuidarse para que lo afecte lo menos posible. Pero bueno, en este caso había poco que hacer y es muy lamentable. Ahora, hablando, digamos, a nivel internacional, estamos hablando de que se producen estas reuniones como la COP27, que fue la última que estuvimos viendo. Mucho ruido y pocas nueces. Se habla mucho, pero nadie ni pone el dinero para paliar los efectos, sobre todo en los países más vulnerados y vulnerables, y de tomar medidas en un cambio de vida para evitar que en el 2030 la temperatura de la Tierra pueda aumentar más allá de 1,5 grados. ¿Estás de acuerdo que son muchos ruidos y pocas nueces? Sí, totalmente. Este año, bueno, ahora en noviembre vamos a tener la próxima COP, pero soy un poco escéptica. Las perspectivas no son muy positivas, porque a pesar de que todos estamos entendiendo, la población en general está entendiendo que el cambio climático es un problema muy grave y que tenemos que hacer algo para tratar de reducir el impacto del cambio climático y reducir en la medida de lo posible las emisiones, que son los que están produciendo ese cambio climático. Cuando entran los intereses económicos en juego, es muy difícil sopesar ambas miradas. Y si bien hay muchos países que sí están haciendo compromisos y sí empezaron a trabajar para cumplir con esos compromisos de reducción de las emisiones, no todos los países están cumpliendo y
esto es un esfuerzo global. No sirve que Colombia reduzca sus emisiones si India no lo hace. O sea, y menciono dos países al azar, no estoy diciendo que uno cumpla y otro no, pero es muy importante que los compromisos de reducción de emisión se cumplan en todos lados. Y quiero mencionar algo más. Hace unos 7, 8 años atrás hablábamos de un escenario de un aumento global de la temperatura de 1,5 grados como una opción para ver qué pasaba con todos los fenómenos meteorológicos en un escenario de esas características. Y después pensábamos en un escenario de 2 grados como un escenario peor, digamos. Y nos damos cuenta que es imposible reducir el calentamiento global a niveles menores que 1,5 grados, porque ya estamos en el 1,1 grados, con lo cual no vamos a poder vivir en un mundo que esté caracterizado por un calentamiento global menor a 1,5 grados. Al 2030 seguro que vamos a llegar a los 2 grados. Entonces, además, hay otra cosa más, y es que si hoy paramos de emitir, los gases que están emitidos en la atmósfera, que fueron emitidos con anterioridad, van a vivir ahí en la atmósfera durante más de 100 años. Entonces, lo único que vamos a hacer es tratar de reducir la aceleración del calentamiento, pero no vamos a poder enfriar la atmósfera. Y ahí me gustaría mencionar algunas ideas, algunas iniciativas que desde mi punto de vista son un poquito peligrosas, que justamente buscan enfriar la atmósfera. Y hay toda una nueva rama que se llama geoingeniería, que lo que trata es buscar mecanismos para reducir el calentamiento, pero no relacionado con los gases de efecto invernadero, sino relacionado con algún mecanismo que haga que llegue menos radiación solar a la superficie de la Tierra. Si llega menos radiación solar a la superficie de la Tierra, entonces, bueno, todo el proceso de calentamiento se reduce. Pero eso también tiene otros impactos, porque si llega menos radiación solar a la superficie de la Tierra, los ecosistemas y todo lo que es vivo en la Tierra puede tener otro tipo de problema. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso. Y bueno, los países justamente que no quieren reducir sus emisiones están fuertemente presionando por ir hacia ese camino. Es decir, esta iniciativa de geoingeniería tiene que ver con inyectar aerosoles en la atmósfera. Los aerosoles son, por ejemplo, las cenizas volcánicas, que, bueno, se inyectan naturalmente cuando hay una erupción volcánica. Y cuando hay una erupción volcánica, las cenizas actúan como un espejo. Entonces, la radiación que llega desde el Sol es reflejada por esas cenizas y no llega a la superficie de la Tierra. Entonces, es la radiación lo que enciende el motor de la atmósfera, es decir, calienta la superficie calienta la atmósfera, etc. Pero si hay un espejo allá arriba que hace que la radiación no llegue en la cantidad que normalmente llega, eso generaría una reducción de la temperatura. Pero bueno, tiene algunos efectos adversos, diría yo, que son, creo que más peligroso, es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, se está hablando de eso ahora. Por último, ¿qué sería tu consejo? ¿Qué es lo que tiene que ver con el tema educación que podría hacerse, que no se está haciendo, para de alguna forma tomar una conciencia más clara de que hay que combatir este calentamiento global con comportamientos? Exacto, Jorge, porque tenemos que entender que estamos en un mundo que tenemos que cuidar. Estamos en un mundo que el ser humano está produciendo una alteración y que impacta negativamente en nosotros mismos. Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Y es muy importante
es justamente la educación. A mí me gustaría mucho ver que en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, haya más contenido relacionado con esta problemática, y no solo la problemática específica del clima, sino la problemática asociada a los impactos en la salud, en la biología, en los arrecifes de coral, porque no nos metimos con el océano, pero el océano tiene, hay un gran problema también con cómo el océano es impactado por el cambio climático, los aumentos del nivel del mar. Es decir, el problema es demasiado grande como para que miremos para otro lado. Entonces, es fundamental que empecemos con la educación, y la toma de conciencia va a ser que el ciudadano de a pie entienda y apoye iniciativas tendientes a vivir en un mundo mejor y más habitable. Elena Solmán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Encantada de estar con ustedes.